Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 18, del verso 1 al 8. Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso. Pero al final pensó: «Es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia, de lo contrario acabará rompiéndome la cabeza». Y el Señor dijo: «¿Se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche? Mientras Él deja que esperen, yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos con otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Sean bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. En esta oportunidad quiero saludar a Stephanie Ortiz, a nuestra hermanita Stephanie Ortiz, donde quiera que se encuentre. Que Dios el Señor lo acompañe, que Dios el Señor bendiga grandemente su familia y lo acompañe todos los días en su caminar, pidiendo siempre que nos ayude a seguir evangelizando, que nos ayude a seguir sembrando la semilla de la palabra de Dios, juntamente con Perfe Carrizales, hasta Michoacán, México. Que Dios los acompañe y gracias por esos comentarios que día a día nos animan, día a día nos dan esa fortaleza para poder seguir llevando el Evangelio de cada día. Y ayúdenos a esparcer esta semilla, ayúdenos a regar esta semilla de la palabra. Es importante formarnos, es importante prepararnos para ayudar a aquellos que lo necesitan. Y es por eso que hago esta invitación a ustedes y agradeciendo por sus hermosos comentarios de bendición que lo hacen día a día. La enseñanza del Evangelio de hoy es para perseverar en la oración, a no desmayarnos. Hoy el Evangelio nos habla de dos personas, de un juez. Fíjese bien, un juez injusto que no temía a Dios, que no amaba a Dios, que no respetaba a Dios. Un juez pagano, no respetaba a Dios, mucho menos a la gente. Eso es la enseñanza de este día, a permanecer en la oración y no desanimarnos. Fíjense que cuando nosotros oramos, nos desanimamos muy fácilmente porque nosotros los humanos pensamos y decimos: hoy le pido a Dios y mañana tiene que concederme. Y no es así. Eso es lo que pasa por nuestra mente. Eso es como ser humano que somos, pensamos así, pero que no es así. Muchas veces nos encontramos con personas que dicen: yo tengo tantos años de pedir, de perseverar en la oración y no recibo lo que yo pido. El Señor no me escucha. Hay otros que dicen: yo quiero orar, quiero pedir, pero quiero que el Señor me responde lo más pronto que se pueda. Y no es así. Por eso el Señor nos pone este ejemplo. Fíjese bien. ¿Cuánto tiempo duró la viuda insistiendo
insistiendo para que le hicieran justicia. ¿Cuánto tiempo tardó la viuda? A eso el Señor nos invita hoy, fíjese bien. A eso el Señor nos hace la invitación para que nosotros perseveremos sin desanimarnos. Muchas veces llega el cansancio, llega el sueño y dejamos de orar. Pero no debemos de quedarnos, debemos de insistir, debemos de persistir, no dejarnos desmayar totalmente. Hay muchas personas que dicen así. Vea cómo lo dice el último verso del Evangelio. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Eso es lo que se está acabando en el mundo, en la sociedad, en los cristianos. Eso es lo que se está acabando, la fe. Mucha gente ya no tiene fe a la oración porque llevan tanto tiempo orando y el Señor no les concede lo que ellos piden. La fe. Por eso los gobernantes no tienen fe y actúan como un pagano. Los jueces definitivamente ya no tienen fe, ya no creen en Dios. Gobernantes, jueces, alcaldes, de donde quiera que sea autoridad terrenal, ya no cree en Dios, ya no tiene fe. Y por eso también muchos católicos están perdiendo esa fe. ¿Saben cómo lo están perdiendo la fe? Cuando llegan otros a lavarles el coco, a lavarles el cerebro y le dicen: ¿por qué ustedes le piden a ese yeso? ¿Por qué ustedes le piden a María? ¿Acaso María es Dios? ¿Por qué ustedes le ruegan a los santos? ¿Acaso los santos es Dios? Y dice el católico: tienen razón. Católico ignorante, futuro protestante. Por eso el Señor nos invita a formarnos, a estudiar la palabra, a estudiar, a escuchar el mensaje de todos los días. Fíjese bien, ¿qué dicen aquellas personas que van dividiendo la fe, que van acabando la fe del católico, aquel católico débil, aquel católico frágil, que no estudia, que no hace oración? Por eso el Señor nos invita a orar sin desanimarnos, sin desmayarnos. ¿Sabe qué dicen? Ustedes los católicos le oran a María como que si fuera Dios. Aquí el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, dicen. Y muchos católicos dicen: oh, sí sabe mucho. De eso no vamos a hablar hoy. Del ser mediador es diferente al ser intercedor. Fíjense, los hermanos separados, los protestantes como se le llama, ellos le piden a sus pastores que oren por ellos. Ellos le piden al pastor que vaya a orar por el enfermo, que le impongan las manos. Y no tienen ni siquiera imposición de manos. No viene, ni de los apóstoles viene, pero se dejan engañar y llegan a creer tanto en esa persona. Eso es la fe del católico que se está acabando. ¿Acaso un pastor protestante está más cerca de Dios que María, siendo la madre del Hijo de Dios? María, siendo la madre, ¿está más lejos o está más cerca de Dios? Recuerden ustedes que nosotros pedimos a María que interceda por nosotros. Claro que sí lo pedimos. Pedimos, rogamos a los santos que intercedan, porque en el Apocalipsis nosotros encontramos varios textos donde dice que las oraciones que llevan o que presentan los santos ante el trono son como perfumes para Dios. Pero como nosotros, católicos que no estudiamos, nos dejamos engañar. Y por eso es que la fe, por eso el Señor dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?
Eso es lo que hoy el Señor viene a enseñarnos. Estamos dejando de orar porque el Señor no nos responde. Se está acabando nuestra fe, se está perdiendo la fe en la familia porque se están dejando enseñar por otra doctrina que no es de Jesús. Vienen a inventarles que nosotros tenemos a María como Dios, a los santos como Dios, y ellos dicen no, que no es así, que ustedes están teniendo a María como Dios. No, no es eso. María, nosotros le pedimos a María que interceda por cada uno de nosotros. Y es por eso que la palabra de Dios nos viene a enseñar cada día. El único mediador es Cristo Jesús, pero ese es otro tema importante. Pero hoy el Señor viene a decirnos que cuando nosotros nos cansamos de orar tanto, cuando nosotros se nos cansa el tanto orar y orar, lo mismo pasó en Éxodo capítulo 17 en el verso 8. En Éxodo capítulo 17, lo que Moisés hizo, hoy nos lo trae para enseñarnos a nosotros. Éxodo 17 del verso 8 dice así, que cuando la persona se cansa de orar, le está dando lugar al enemigo, le está dando lugar al enemigo para que avance. Entonces por eso el Señor no quiere que nosotros dejemos de orar, que no nos desanimemos, dice el Señor. Vea cómo lo dice. En Refidim, los amalecitas vinieron a atacar a Israel. Moisés, oiga bien, Moisés dio una orden a Josué. Moisés dijo a Josué, elígete algunos hombres y marcha a pelear contra los amalecitas. Yo por mi parte estaré mañana en lo alto de la loma con el bastón de Dios en mi mano. Josué hizo como se lo ordenaba Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la loma. Y sucedió que mientras Moisés tenía las manos arriba, mientras Moisés oraba, dice que Josué avanzaba, Josué vencía al enemigo. Y sucedió que mientras Moisés tenía las manos arriba, dice, se imponía Israel, pero cuando las bajaba, se imponían los amalecitas. Cuando Moisés bajaba las manos, cuando Moisés dejaba de orar, se cansaba por tener las manos arriba orando y se cansaba y bajaba las manos. ¿Qué hacía? Los amalecitas, dice, se imponían, vencían, dice, a los de Israel. Entonces, dice, se le cansaron los brazos a Moisés, entonces tomaron una piedra y se sentaron a Moisés sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno cada lado. Así Moisés mantuvo sus brazos alzados hasta la puesta del sol, y Josué le mató mucha gente a Amalec. Entonces no podemos, fíjese bien, no podemos desmayarnos, no podemos dejar de orar, porque cuando dejamos de orar, el enemigo vence. Eso es lo que nos enseña Éxodo 17:8 en adelante. Y por eso San Pablo en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 2, del verso 1 al 4, nos enseña de esta manera. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 en adelante. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Pablo dice que se pueden hacer peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia. Acciones de gracias es la Santa Eucaristía,
que usted puede pedir la Santa Eucaristía por su familia, por ustedes, por todos. Usted puede pedir, dice Pablo, que sí. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos sin distinción de personas, por los reyes y todos los gobernantes, por los reyes, por aquellos que han perdido la fe, por los jueces, aquellos que ya no tienen fe en la palabra de Dios, ya no tienen fe en la oración y por eso viven y hacen del pueblo lo que ellos quieren, porque ya no existe el amor de Dios en ellos. Dice, por los reyes y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno. Oiga, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el querer de Dios. Ese es el deseo de Dios. Fíjese bien, es bueno ante los ojos de Dios y por eso el Señor lo dice en el Evangelio que estamos leyendo. El Señor dice que nosotros debemos orar sin desanimarse jamás. Lo mismo lo dice Pablo, porque dice que esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué pasa? La fe nos la estamos dejando robar por aquellos que vienen destruyendo la fe, inventando otra doctrina que no es la de Jesucristo. Ahí están los gobernantes, los reyes, los jueces. Ahí están ellos que ya no tienen fe, que ya no creen en Dios. Recuerde usted este juez que no creía en Dios, tampoco amaba a la gente. ¿Por qué? Por el dinero. Recuerde usted que en Primera de Timoteo capítulo 6, en el verso 10 dice que la raíz de todos los males, debe saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso es de que ya no hay fe, ya no hay oración en los gobernantes, en los jueces, en la familia, en aquella familia que antes era católico y perseveraba todos los domingos a la Santa Eucaristía y que a la hora de dormir y al levantarse hacía oración y cualquier momento se arrodillaban y le pedían a Dios, oraban. Hoy, en lugar de hacer eso, hoy están criticando en contra de la enseñanza, en contra de lo que Jesús nos viene a enseñar a través de su palabra. ¿Qué pasa? No podemos servir a dos patrones. Amaremos al uno y despreciaremos al otro. No podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Es por eso de que los jueces, los reyes, los gobernantes, los alcaldes, a como se llamen, y toda aquella gente que ya no cree en Dios, mira, ha perdido la fe, porque prefiere servir al Dios dinero que a nuestro Padre Celestial. No podemos servir a los dos señores al mismo tiempo. Entonces, por eso Jesús dice que debemos orar sin desanimarnos. Es bueno orar por los gobernantes, por los jueces, es bueno. Dice que eso le agrada a Dios. Y por eso debemos de hacerlo, porque el Señor pide que nosotros nos mantengamos en oración y en oración. Efesios. San Pablo en la carta a los Efesios en su capítulo 6. Vamos a buscar Efesios capítulo 6 en su verso 18. Nos dice así el Señor. San Pablo nos enseña de esta manera. Efesios capítulo 6, verso 18. Vivan orando, dice Pablo.
Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Necesitamos orar en cualquier momento, en todo tiempo. Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, como lo dice el Evangelio. Así lo dice el Evangelio de este día que estamos meditando. Dice, Jesús les mostró con un ejemplo que deberían orar siempre sin desanimarse jamás. Y por eso Efesios capítulo 6, verso 18 dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Si la palabra del Señor nos lo enseña, si la palabra del Señor nos lo dice, que sí podemos orar, que sí podemos pedir que intercedan por nuestras oraciones, por nuestras necesidades, sí se puede hacer, dice el Señor. Y es por eso, fíjese bien, vivan orando y suplicando. ¿No has conseguido lo que has pedido? Siga orando hasta esperar, hasta recibirlo. Si ustedes han pedido algo en oración, si ustedes le han pedido la salud, la sanidad de la enfermedad, si ustedes le están pidiendo al Señor caminar nuevamente, levantarse de esa cama donde están, de esa silla de rueda donde están, si ustedes le están pidiendo al Señor, no desmayemos, sigamos orando, sigamos insistiendo en la oración, fíjese bien. Muchos han perdido, fíjese bien. Muchos han pedido y no lo han conseguido. Muchos han pedido y se han quedado esperando. No lo han conseguido, fíjense bien, y por eso se dejaron arrastrar por espíritus. Aquellos espíritus que van destruyendo, aquellos que dicen, es que me habló el Espíritu y es por eso que vengo a enseñarte. Es una mentira. Por eso dice, vivan orando y suplicando. No has conseguido lo que has pedido, sigue orando. Muchos han pedido y no lo han conseguido y por eso se dejan arrastrar por espíritus seductores. Entonces, ¿qué pasa? Santiago, la carta de Santiago en su capítulo 4, Santiago en su capítulo 4, en su verso 3, nos dice de esta manera, si ustedes no tienen, si ustedes no han recibido, es porque no piden. Santiago capítulo 4, en su verso 3, dice así, pero si ustedes no tienen, es porque no piden, o si piden algo, no lo consiguen porque piden mal. Y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos pidiendo, en cuanto nosotros recibimos lo que pedimos, nos olvidamos de Dios, nos alejamos de Dios. Por eso Santiago dice, pero si ustedes no tienen es porque no piden, o si piden algo no lo consiguen porque piden mal, dice Santiago. Y eso es una verdad, porque muchas veces nosotros somos exigentes para pedir, pero para darle al Señor no queremos. Queremos que el Señor nos conceda todo lo que necesitamos. Pero cuando el Señor te invita a prepararte, a que dejes la fornicación, no lo quieren hacer. Cuando el Señor les pide y dice que la borrachera, que el borracho
no entrará en el reino de Dios. Por lo tanto, debe de abandonar, sí, ese vicio, ese pecado, y convertirse. No lo hace. Pero para pedir somos buenos, pedimos y pedimos y pedimos, pero para darle a Dios no le damos nada. O si se dan cuenta ustedes, ¿cuántos somos lo que le damos al Señor, le aportamos al Señor? Somos pocos. Y la mayoría andan derrochando, andan destruyendo lo que Dios le ha regalado, lo que Dios le ha conseguido. Lo andan derrochando, lo andan destruyendo en el pecado, en el mundo, en el deseo de la carne. Por eso Santiago nos enseña, dice, pero si ustedes no tienen, es porque no piden. O si piden algo, no lo consiguen porque piden mal. Y dice, y no lo consigue porque lo derrocharían para divertirse. Dígame usted si eso no es lo que está haciendo el mundo hoy. Por eso el Evangelio nos enseña de aquella viuda. Era una ciudad, dice, había un juez que no temía a Dios, un juez pagano, un juez que no amaba, un juez que no temía, un juez que no respetaba a Dios. En pocas palabras, era un pecador. Dice, en una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó, es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. ¿Cómo la viuda llegó a obtener la justicia? ¿Cómo logró ella a que el juez lo atendiera? A través de la insistencia. Permaneció y permaneció un día y otro día y otro día. Y el juez sí lo atendió. Y dice el Señor, el Señor dijo, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pedirle a Dios. Si su esposo no quiere ir a la iglesia o si su compañero de hogar, hombre o mujer, no quiere ir a la iglesia, pídale a Dios. Pídale, insístele día y noche, ruegue, ore, pídele, suplique al Señor y va a ver si usted no va a ir acompañado de su pareja. Claro que sí. Si sus hijos viven en el pecado, en el vicio, si sus hijos ya no obedecen, pídale a Dios, ore una y otra, sin desanimarse. Recuerde que dice el Éxodo 17:8, mientras Moisés bajaba las manos, los enemigos vencían, los enemigos se apoderaban. Pero mientras él levantaba las manos para orar a Dios, empezaba Josué a vencer. Y esto es la enseñanza que hoy el Señor nos trae. Por eso dice, y el Señor dijo, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo, desobediente, injusto? Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche? Mientras Él deja que esperen, yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Encontrará fe sobre la tierra? Porque muchos ya no tienen fe. Muchos se han dejado llevar, muchos se han dejado robar esa fe, se han dejado destruir esa fe, porque no quieren estudiar la palabra. Por eso dice San Mateo, ya para finalizar. San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, verso 28 dice, vengan a mí, dice el Señor. Qué lindas palabras. ¿Para dónde vamos nosotros cuando tenemos problemas, enfermedades, que su hijo ya no
ya no lo obedece, que su hijo ya no quiere hacer la tarea, ya no hace el oficio, que solamente en las calles quiere andar, en la diversión con los jóvenes que viven entrando horas de la madrugada, que usted ya no haya que hacer. Oiga, ¿qué dice? La Biblia no dice que usted lo lleve con un pastor. La Biblia no dice que usted lo lleve con un brujo, con un hechicero, con aquellos que le juegan las cartas, con aquellos que le limpian, le hacen la limpia, perdón. La Biblia no dice. Oiga, ¿qué dice San Mateo 11:28? Dice, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Vengan, ¿cómo podemos ir al Señor? A través de la oración. A través de la oración podemos ir al Señor. Por eso el Señor dice, oren sin desanimarse jamás, porque cuando el Señor venga, ¿encontrará fe todavía sobre la tierra? Si nosotros no aprendemos, no nos formamos, ¿qué vamos a enseñar a nuestros hijos? Por eso nuestros hijos cada día se descarrilan, cada día se están yendo a la perdición. ¿Y qué estamos haciendo como padres? Vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana, dice el Señor. Entonces, Jesús hoy con el Evangelio nos deja una gran enseñanza, que para nosotros, fíjese, acercarnos a Dios, necesitamos orar. Cuando Jesús eligió a sus discípulos, los 12 discípulos, antes de elegirlo, Jesús sube al cerro a orar, sube al monte a orar. Subir al cerro para estar cerca del cielo. Con eso nos enseña que la oración nos hace estar cerca de Dios. Estar cerca, estar con Dios, la oración. Eso es lo que nos enseña cuando Jesús sube al cerro a hacer oración. Cuando nosotros amanece, debemos hacer oración antes de hacer el trabajo, antes de empezar a caminar. Debemos encomendarnos a Dios, pedir a Dios por nosotros, por nuestra familia, por todos los gobernantes, por todos los jueces, los reyes, los alcaldes, los diputados, por todos esos que ya no tienen fe y que están haciendo de ellos lo que quieran con el pueblo. Pedir a Dios que Dios los bendiga, que Dios los acompañe siempre. Si este mensaje le ha gustado, ayúdenos con un me gusta y suscríbase si no está suscrito, para que cuando subamos un video le llegue la notificación. Que Dios los bendiga y que Dios los acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.